Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpad el tiempo que habéis estado esperando ahí en vuestros asientos, pero bueno, al final esto son cosas del directo, ¿no? Ha habido un accidente de tráfico y los dos ponentes se han retrasado, pero bueno, que no hay ningún problema. Vamos a empezar con el debate. Mi nombre es Eloy Sánchez Sánchez, soy el presidente de Juventud Despierta. Juventud Despierta es una asociación que, como habréis podido comprobar porque os hemos dejado unos folletitos, surge contra la polarización, la manipulación política y la tergiversación histórica. Y hoy tengo el honor y el placer de presentarles a dos ilustres juristas, dos prestigiosos juristas, a don Francisco Bravo, aquí sentado a mi derecha, y a don Rubén Gisbert, sentado a mi izquierda. Francisco Bravo es letrado jefe de la Subdirección General de Asuntos Constitucionales, aunque tiene un nombre más largo, pero lo vamos a dejar en Asuntos Constitucionales, si te parece bien. Sin ningún problema. Venga, de acuerdo. Y puedo dar fe de que se trata de uno de los activos más valiosos de la Comunidad de Madrid, además de ser una buena persona. Por otro lado, me acompaña don Rubén Gisbert, aunque la mayoría le conoceréis ya por su labor divulgativa. Rubén es abogado y graduado en arte dramático, y puedo decir hoy, aquí, sin pelos en la lengua, que se trata de uno de los jóvenes más influyentes de España. Como los aquí presentes saben, en el día de hoy, en nuestra prestigiosa universidad, la Universidad Carlos III, se debatirá sobre una serie de temáticas que básicamente es el futuro de nuestra democracia, ¿no? Y le pese a quien le pese, este es y debe ser el lugar idóneo para fomentar este pensamiento crítico, ¿de acuerdo? La Universidad Carlos III debe ser el lugar idóneo para fomentar el pensamiento crítico. Vamos a tratar temáticas como la separación de poderes, la democracia de partidos, el mandato no imperativo y la posibilidad de reforma constitucional. Nuestro propósito no es otro que el de invitar a la reflexión de los aquí presentes y por eso hemos traído un debate entre dos personas, dos juristas cultivados en la ciencia jurídica y, sobre todo, y más importante, alejados de intereses partidistas. Si os parece bien, vamos con la primera de las cuestiones. Este debate, pues empezaré planteando una pregunta a uno de los dos ponentes. Se va a tratar de un intercambio de ideas, bueno, más allá de debates airados que pueden suceder, pero vamos a preferir ese intercambio de ideas. Primero responderá uno a la cuestión, con posterioridad responderá otro y luego habrá un turno, ¿no?, de intercambio. Quizás, si hay réplica, pues bueno, intentaré moderarla y que, bueno, que funcione y que vaya lo mejor posible. Bien, si os parece, vamos a comenzar con la primera de las cuestiones. Va a ir dirigida para Rubén. Rubén, la primera pregunta es: ¿qué requisitos son imprescindibles para considerar un Estado como democrático? Y, por consecuencia, ¿es España una democracia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación esta tarde y a este insigne auditorio de esta gran universidad. En segundo lugar, disculparme por el retraso, cosas de haber preferido la vida campestre y haber vuelto a la ciudad que ha sido 8 años mi casa y los avatares del tráfico, así que disculparme ante la audiencia. Y a la pregunta que me hacías, bueno, en primer lugar, ningún Estado puede ser democrático. El Estado no está configurado ni tiene la capacidad técnica ni institucional como para ser democrático. Lo que sería democrática sería la forma de gobierno dentro del Estado. Una de las grandes carencias que me he encontrado, sobre todo en mi formación jurídica y en los debates que he mantenido, no solamente en los estudios que he tenido la suerte de cursar en artes escénicas, sino también jurídicos y como letrado, es que en los países donde venimos de una tradición y de un Estado que se ha transformado de un régimen autocrático, no comprendemos la capital diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno. Y esto es capital, es fundamental, son las bases para poder entender sobre todo el desarrollo político y jurídico que ha dado pie a grandes sistemas que se practican hoy en día en otros países, pero que aquí seguimos. Yo recuerdo todavía en el máster de acceso a la abogacía hace 4 años, donde un compañero, después de una intervención que tuve yo con el profesor Picazo, que tuve la suerte de tener, me dice: oye, Rubén, ¿cuál es la diferencia entre Estado y nación? Y dijo: hostia puta. Un tío que ha terminado Derecho, que está estudiando para ser abogado y no sabe distinguir ya no la teoría política, sino la diferencia sustantiva que hay entre el sujeto político y la personalidad jurídica del sujeto político, el Estado y la nación.
Y yo me quedé asombrado. Quería hacer esta matización, pero fundamentalmente, para que una forma de gobierno sea sustancialmente democrática, tiene que reunir una serie de requisitos, que es, primero, etimológicamente, que el kratos, que mucha gente cree que kratos es fuerza, más que poder. Kratos significa fuerza, tener la fuerza coercitiva, y lo tiene que tener el demos, que es el pueblo. El demos, no solamente hablamos de la Grecia antigua de Pericles, de la democracia directa, que incluso hoy hay partidos ilusos que siguen proponiendo a través del DNI electrónico y no sé qué historias, que se puede hacer ese tipo de práctica política hoy en una demografía de 45 millones de personas con unas complejidades sociales, políticas, técnicas como la de hoy en día. Eso para mí es completamente hoy inadmisible desde el punto de vista real de aplicación legislativa y de desarrollo normal, legislativo y ejecutivo, pero las características básicas son 4, estoy hablando, tanto las que se han desarrollado en la Revolución Norteamericana, que ha sido la que ha cristalizado realmente en una democracia en el sentido técnico a través de un texto real, constitucional aplicable, fuera de aspectos sustantivos o materiales, que son constitución escrita, en segundo lugar, respeto a una serie de fundamentos que podemos entender hoy, algunos entenderían como derechos fundamentales, pero digamos, y esto es muy importante, reglas que están fuera de la acción de gobierno, respeto a una serie de principios como serían la vida, la libertad, la propiedad, ahí entraríamos en un debate quizá con algunas personas, pero tiene que existir una separación entre las reglas políticas, que es la Constitución, y ese reconocimiento público de una serie de bases mínimas de respeto a una serie de principios, que sería la Declaración de Derechos. Eso se hizo muy bien en la democracia norteamericana. Lo que pasa es que luego hemos tenido un error que no quiero robarle mucho tiempo a mi homólogo, pero que fue fruto de que el marqués de Lafayette, el héroe de dos mundos, cuando fue la Revolución Francesa, el héroe del Partido Americano, copió un error de los norteamericanos, un error no, tomó un homenaje de los norteamericanos a la hora de incluir como preámbulo la Declaración de Virginia en la Constitución Confederal, la primera de 1776. Y posteriormente también la federal de 1787. Y consideró desde entonces que, por lo tanto, los principios básicos, los derechos, tenían que ir al principio. Y eso lo hemos copiado en Europa continental y en América Latina. Por eso las constituciones empiezan hablando de derechos, porque Lafayette tomó ese rol y ha llegado hasta hoy. Pero no me quiero extender mucho en esto. Entonces, constitución escrita, derechos fundamentales y capital respecto a la acción de gobierno, separación de poderes, control, límites del poder y representación. Para mí la representación, yo recojo, no es una idea mía obviamente, la filosofía digamos, moderna, a través de Estados Unidos hasta hoy, en el que una amplia demografía en un país como el que es hoy España o cualquier país de Europa continental requiere de una serie de instituciones políticas que vehiculen de manera efectiva, rápida, de manera eficaz la necesidad, no las inquietudes de la ciudadanía. Y eso solamente puede ser a través de la representación directa. Las características políticas de la forma de gobierno que tenemos en España son contrarias a todos esos 4 requisitos. Tenemos una representación moral que se inventa por un telegrafista inglés a principios del siglo XIX, y por su padre, Thomas Wright Hill, y después su hijo, Rowland Hill, lo desarrolla con el voto único transferible, que se mantiene hoy en Escocia, en las municipales donde estuve hace 2 meses, pero que es un sistema que ya incluso entonces, en el siglo XIX, Walter Bagehot, que entonces presidente de la revista The Economist, leyó, apoyado por Stuart Mill, ese sistema, dijo: esto conduce a una forma de gobierno oligárquica. Fijaos, en el siglo XIX, en Reino Unido, cuna del liberalismo, un sistema pensado y estructurado en el respeto a las libertades del ciudadano, que se delegara toda la acción política al jefe del que luego iba a ser ejecutivo, del que luego es el primer ministro. Era abominable para los liberales del siglo XIX en Reino Unido. Y eso después ha cristalizado a través de las formas totalitarias en Europa continental en lo que tenemos hoy en día. Primero, hubo una primera, digamos, la República de Weimar, que fue el auge del nacionalismo, del totalitarismo, como vemos también en España, y fundamentalmente a la caída del nazismo y tras la Segunda Guerra Mundial tenemos la doctrina del primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leichthof, casi cualquier cosa, que él, alabando el régimen partitocrático, o sea, considerando que ya no era necesaria la representación,
estableció las bases de lo que tenemos hoy. Y es que una camarilla, un pequeño grupo, como dijo Montesquieu, es el que hace la ley, el que la aplica y además el que nombra al máximo órgano jurisdiccional como es el Tribunal Supremo. Ya dice Montesquieu en el espíritu de las leyes que coged un pequeño grupo de un colegio legislativo, que sea quien haga, quien aplique las leyes, habéis acabado con la libertad política. La libertad política es el fundamento de la democracia y en España no existe porque faltan esos requisitos. Muy bien. Francisco. Pues sí, muchas gracias. Yo también quiero empezar dando las gracias a Eloy y a la asociación por invitarme, a todos vosotros por estar aquí. Quiero daros la enhorabuena, desde luego, por lo que cuesta aparcar en esta zona, porque entre el accidente de tráfico y lo que yo creo que Rubén y yo nos hemos pasado buscando sitio por la zona, la verdad es que es meritorio. Y en siguiente lugar, bueno, quiero daros la enhorabuena también porque yo creo que Eloy ha dicho una cosa muy importante, que es lo que tiene que suponer la universidad, que es un centro de debate, ¿no? de ideas. Es decir, hoy en día, tristemente, estamos asistiendo desde hace un tiempo a una polarización que nos está conduciendo a que muchas universidades, en lugar de poder expresar libremente las ideas y los pensamientos de los demás con respeto, aunque solo sea para después censurarlas o criticarlas, desde un punto de vista intelectual, desde luego, no físico, lo que se está convirtiendo es lo contrario, ¿no? Tristemente vemos muchas veces en las noticias pues, aulas magnas, lugares donde acuden a callar a los ponentes, a no dejarles expresar libremente y bueno, pues a tachar todo aquello que no va en sintonía con un determinado pensamiento que sea el de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, os felicito por estar aquí y por tener este concepto de la universidad, ¿no? Como centro de intercambio de ideas y la verdad es que me parece meritorio, ¿no? Por otro lado, entrando ya en lo que es la respuesta a la pregunta, pues evidentemente yo es cierto que no tengo una visión tan radical como la que puede tener Rubén, aunque sí que es cierto que entiendo que bueno, pues lógicamente nuestro sistema dista mucho de ser perfecto, ¿no? Si vamos al plano teórico, sí que es cierto que nuestro sistema constitucional se define formalmente como democrático, ¿no? Entre otras cosas porque además también partíamos de un punto inicial donde hemos pasado de un Estado autoritario, ¿no? Del régimen de Franco, a un Estado en donde sí que se da una voz a los ciudadanos, al menos en elecciones formalmente, ¿no? Periódicas, con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Entonces ya sabéis que el artículo 1.1 de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. Entonces, lo que sí quiero advertir aquí también es una distinción conceptual que tenemos que tener clara, ¿no? Que son estos tres conceptos separados de Estado social y democrático de derecho. Porque aunque mucha gente pueda pensar que es lo mismo, desde luego que no lo son ni tienen el mismo plano, ¿no? Ya desde el momento de los debates parlamentarios, cuando se estaba los constituyentes creando la Constitución, ya se estaba debatiendo sobre si eran lo mismo, si no eran lo mismo, si podían funcionar o no separadamente y si alguno de ellos tenía primacía. Entonces, teníamos autores para todos los gustos, ¿no? Teníamos desde algunos como Elías Díaz, en donde consideraba que el Estado social primaba sobre todos los demás. La mayoría de ellos, entre los que yo me ascribo y me incluyo, como por ejemplo Jorge de Esteban o Sánchez Agesta, consideraban que eran tres conceptos diferentes y susceptibles de diferenciación e independenciación, ¿no? E independencia, es decir, por un lado tenemos el Estado social, que sería la tutela por parte del Estado de una serie de bienestar, de un bienestar para los ciudadanos a través de la sanidad, los servicios sociales, las pensiones, etcétera. Por otro lado, lo que tenemos es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el respeto a las leyes, que viene proclamado en el artículo 9.1 de la Constitución, cuando dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Con lo cual, si os dais cuenta, un Estado no tiene por qué ser democrático para ser de derecho. En ese sentido, podríamos considerar que incluso pues, el franquismo, especialmente en sus últimas décadas, era un Estado de derecho, en el sentido de que se aplique la ley, ¿no? Y algunos matizaréis y tendréis razón, bueno, si se aplica a todos los ciudadanos y los poderes públicos por igual, que es lo que por lo menos formalmente proclama la Constitución, al margen de imperfecciones en la práctica, ¿no?
Y luego ya por otro lado tenemos el Estado de Derecho, el Estado democrático. Y en este sentido, pues como bien decía Rubén, Estado democrático viene, ya sabéis todos, del griego, ¿no? Democratia, gobierno del pueblo, en donde demos es pueblo y kratein es gobierno, ¿no? Es poder, entonces es el gobierno del pueblo. Y aquí lo que es importante, y me gustaría que tuvierais claro, es que esa representación o esa democracia puede ser directa o indirecta, evidentemente. Entonces, la democracia directa es aquella en la que efectivamente los ciudadanos deciden sobre todas y cada una de las cuestiones que se les someten. Y bueno, yo creo que no sé si tenéis en mente algún ejemplo que hay en España, porque sí que tenemos ejemplos puntuales, pero bueno, uno de ellos es el caso del concejo abierto, ¿no? Del artículo 140 de la Constitución, que luego se regula en la Ley de Bases de Régimen Local y que es para aquellos pequeños municipios, normalmente son municipios pues de una población muy escasa. Mi padre es de Soria y en esa zona sí que existen muchos municipios en donde son 30 vecinos que se reúnen y en lugar de elegir al alcalde, directamente todos los vecinos deciden en asamblea sobre todas las cuestiones que ellos consideran necesarias. Es una forma de gobierno que por lo demás es muy popular en ciertos países anglosajones, en Estados Unidos, en la zona de Nueva Inglaterra, todos los estados de Maine, Vermont, etcétera, pues funciona bastante bien. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, es una fórmula de gobierno que, también lo apuntaba Rubén, está restringida a unos ámbitos territoriales y poblacionales muy pequeños, es decir, con 30 personas o incluso con todos los que estamos aquí reunidos en esta aula magna, pues evidentemente se pueden adoptar decisiones y si yo pregunto qué os parece algo, a mano alzada mismamente pues lo podemos decir fácilmente. Claro, cuando tenemos 45 millones de personas, lógicamente eso dificulta muchísimo, ¿no? el elegir este sistema, ¿no? A pesar de lo cual, sí que es cierto que a nivel nacional siguen existiendo otras muestras en la Constitución también de democracia directa o de representación directa, que sería, por ejemplo, el referéndum, ¿no? Entonces, el artículo 92 de la Constitución lo que dice es que las decisiones políticas de especial trascendencia serán sometidas a referéndum. ¿Cuáles son? Pues más allá de las que dice el artículo 167 y 168 sobre la reforma constitucional, luego la que cada gobierno o partido político de turno decida someter a la ciudadanía. Como sucedió, por ejemplo, en Cataluña o como ha sucedido con reforma de estatutos de autonomía, ¿no? Y luego también pues, está el supuesto del artículo 87, ¿no?, de la Constitución, que también es un ejemplo de democracia directa, que es la iniciativa legislativa popular, es decir, cuando más de 500.000 firmas pueden decidir pues, presentar una determinada iniciativa en una cuestión, ¿no? Pero bueno, sin desviarme de estos ejemplos… Siempre que no sean leyes orgánicas. Efectivamente, que no sean leyes orgánicas, que no sean materia presupuestaria, tampoco materia internacional, y había una cuarta, presupuestaria internacional orgánica, y no recuerdo la cuarta, pero bueno. ¿Competencias? 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 Sí. La verdad es que yo creo que no, que a mí me suena, la verdad es que no lo recuerdo ahora, pero bueno, sí, efectivamente son esas, que bueno, tiene su lógica la cuestión, porque lógicamente la gente en materia de pues, leyes orgánicas es una cuestión especialmente sensible como para que haya iniciativas legislativas. En materia impositiva, pues ya sabemos todos por dónde podrían ir los tiros, y en materia internacional por un cumplimiento evidente de compromisos internacionales y cuando pues… perdonad, y la cuarta sí es en el ejercicio del derecho de gracia, que era también el que no se podía decir los indultos, ¿no? Ahí tampoco se puede, pues para evitar, yo creo, polarizaciones indeseables, ¿no? Pero bueno, quitando estos supuestos de democracia directa, lo demás es una representación indirecta. ¿Y qué significa representación indirecta? Pues lo que veis en el artículo 23.1 de la Constitución, en donde dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, ¿no? Entonces son esos representantes, que son pues los diputados y senadores en Congreso y Senado a nivel estatal y los parlamentarios de las distintas asambleas legislativas en las comunidades autónomas, a quienes nosotros elegimos, como sabéis, cada 4 años, y a partir de ahí, esos 4 años, son ellos los que, en representación nuestra, toman esas decisiones que hacen un poco viable, por decirlo así, el funcionamiento del Estado. Supongo que si ahora habrá réplica, habrá tiempo para matizar estas cuestiones, creo ¿no? que Rubén está esperando la réplica. Pero bueno, en cualquier caso, y sin dejar cerrado el asunto, sí que es cierto que si os paráis a pensar en
la práctica totalidad de los países del mundo, no sé si alguna de estas plataformas petrolíferas que se declaran soberanas o algún país de muy escasa población hay una democracia directa, en realidad todo lo que conocemos en nuestro entorno son democracias a través de representación indirecta, más o menos perfectas y con más o menos matices que supongo que haremos ahora, ¿no? Pero en principio, pensad cualquier democracia avanzada en nuestro entorno, desde Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, lo que se elige son representantes y esos representantes son los que deciden por nosotros por una cuestión de viabilidad pura y dura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y al menos formalmente y sin prejuicio de imperfecciones, creo que España sí se puede considerar una democracia. Rubén, para la réplica. Sí. A mí estoy encantado porque después de 45 años sigue escuchando lo mismo. Yo no había nacido y todavía se escuchaba lo mismo. Primero, me refiero, un régimen político, para calificarlo, imaginemos dos físicos, ni siquiera voy a olvidarme de esto, dos físicos, y uno le dice, oye, esto es un gas inerte, y el otro le dice, no, hombre, ¿qué dices? Esto no es un gas inerte. Dice, bueno, no es un gas perfecto, pero él quiere a tal temperatura, vamos a ver. En rigor las cosas son o no son, y en ciencia política o son o no son, los requisitos están o no están. No lo digo como crítica a mi homólogo, que además le agradezco mucho que haya estado aquí, pero desde Aristóteles hay tres grandes regímenes políticos, la autocracia, la oligocracia y la democracia. Y los requisitos en el desarrollo del Estado o están o no están. Hablar de democracias avanzadas o atrasadas, hablar de democracias directas, indirectas, mejorables o no mejorables, no es atacar, bajo mi punto y mi particular punto de vista, con rigor la cuestión. Primero, se ha dicho que se da voz a los ciudadanos. No se da voz a los ciudadanos, en primer lugar porque las iniciativas legislativas, como bien ha matizado muy correctamente, mucho mejor de lo que le haría yo mi homólogo, dejan fuera no solamente leyes orgánicas, sino prácticamente todas las presupuestarias, leyes orgánicas y materia de gracia, ¿no? Para poder perdonar. ¿Qué queda? Es decir, y no solamente eso, sino que además la iniciativa legislativa es usted presente no sé cuántos millones de firmas que el legislador, si quiere, le hará caso o si no, no. Creo que Rajoy presentó en su momento contra la iniciativa catalana 7 millones de firmas. ¡7 millones de firmas! Pues están pudriéndose en los congresos, en los bajos del Senado. No sirvieron solamente para nada más que para hacerle campaña al señor Rajoy. Eso no es dar voz a los ciudadanos. Eso es la apariencia de que los ciudadanos tienen la facultad para expresarse sin que tengan una traducción coercitiva, política. Y como hemos visto anteriormente, la política es la fuerza de la coerción. ¿Qué es la cracia? La cracia es fuerza. Es yo poder obligarle a usted, y si no me hace caso, a la calle. Eso es la cracia. Es que usted no puede hacer algo y si no le mando a la policía. Esa es la cracia, como decía Max Weber, el monopolio ilegal de la violencia. Si los ciudadanos no tienen cracia, no tienen la capacidad de poner un brete a un ciudadano, ya no digo solamente a través de mecanismos legislativos o de separación de poderes, sino también a través de los jueces. Es que en Estados Unidos, el presidente del gobierno de Estados Unidos, el señor más poderoso de la Tierra, se deja sin efecto una orden suya porque un juez de primera instancia va a un ciudadano y digo, oiga, esto, por ejemplo, que dictó el señor Biden hace 8 meses, de que yo me tengo que vacunar forzosamente, sin entrar aquí sobre la pertinencia o la obligación de la vacuna, pero a un ciudadano de primera instancia digo, esto creo que va en contra de la Carta de Derechos Fundamentales. Y un juez de primera instancia digo, efectivamente, esto no se aplica. Y un juez dejó sin efecto una orden del presidente del gobierno de Estados Unidos. Eso es cracia, eso es fuerza. Luego es que no quiero enrollarme mucho. Estado social y democrático de derecho. Primero, si la calificación de las cosas depende de lo que se llaman, entonces estamos ante un problema. Porque claro, en ciencia, como todos sabéis, los elementos se definen por sus actividades, por cómo se comportan, no por lo que dicen que son por su apariencia o por lo que le parece el de fuera o al que lo vende, porque si tenemos que atender únicamente a lo que dice el texto, Cuba es una democracia, Corea del Norte es una democracia, todos los países del mundo son una democracia porque lo dice su constitución. No, para actuar con rigor de manera analítica hay que atender al comportamiento, a cómo funciona. Y para eso tenemos que ver cómo se designan los cargos políticos, es decir, aquellos que tienen la fuerza de aplicar la ley y de hacerla, y quién tiene la facultad para nombrar las leyes y a las personas que hacen esas leyes. Y ahora diré dónde está esto, pero es que hay otros puntos muy importantes. Se debatió la Constitución. Mentira, la Constitución se hizo en secreto. La Constitución española se preparó en secreto en una cafetería de Madrid que se llama Cafetería José Luis, después de una conversación entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. Eso está publicado y archiprobado. Además, se publicó en un periódico que se llamaba entonces Cuadernos para el Diálogo, dirigido por Pedro Altares. Lo podéis buscar todos en Google. Se enteraron de que estaban haciendo una Constitución en secreto. ¿Sabéis lo que es una Constitución en secreto?
un texto normativo para aplicar de manera coercitiva unilateralmente a los ciudadanos españoles. Es que no es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Es que no se puede hacer cualquier otra cosa, ruido de sables, lo que queráis, pero no maquillemos la historia. Lo que hay es lo que hay y se ha hecho como se ha hecho. Estado social. Bueno, Estado social, mi homólogo lo ha explicado correctamente bajo mi punto de vista, pero cabe decir que Estado social no es sinónimo, como se esgrime hoy, ni mucho menos de democracia o de que la ley derive directa o indirectamente de la ciudadanía. Estado social se acuña por primera vez en el siglo XIX, quiero recordar en 1853 en un libro que es de Robert von Moll, jurista alemán. Es la primera vez que se acuña ese término. ¿Para diferenciarlo de qué? De Estado policíaco. Como no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano para que cumpla la ley, entonces hacemos una ley que es de obligado cumplimiento para todos. La ley hoy en día en España es de obligado cumplimiento para todos. Se cumple de manera igual para todos. Y sobre todo, cuando se infringe, ¿hay consecuencias para quien la incumple de la misma manera? ¿Qué pasaría si este auditorio ahora comete un delito de rebelión o de sedición? ¿En 2 años estaríamos en la calle? ¿O nos podríamos presentar otra vez a un cargo electo? Esa es la actividad que define el sistema político en el que vivimos. Luego, Estado social. Bueno, Estado social es un término acuñado por primera vez por otro jurista alemán, Lorenz von Stein, también en el siglo XIX, que es un sistema político para evitar la revolución. Este jurista alemán dijo, bueno, no, perdón, jurista no era economista y sociólogo. Dijo, bueno, vamos a ver, está habiendo mucho bullicio, muchas revoluciones en Europa y tal. La manera de evitar esto es que el Estado esté dirigido ¿a qué? A la supresión de las clases sociales. Esta idea la toma de manera excelente Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto para teorizar sobre las clases sociales y los partidos políticos. Os recomiendo que leáis los escritos de Gaetano Mosca sobre el Estado social, porque ahí veréis que el Estado social se inventa, lo aplica luego Federico II de Prusia, muy acertadamente, para evitar precisamente en algunos países de Europa continental los estallidos de revoluciones. Si los recursos del Estado, en vez de a lo que hasta entonces se había hecho, que es a la defensa de las colonias, a las guerras, al interés general, de alguna manera, de la monarquía absoluta, lo dirigimos a que cada ciudadano de manera individual pueda tener unas aspiraciones individuales gracias a los recursos del Estado, evitamos, por lo tanto, la cohesión social de grupos en clases sociales que hagan estallido de revoluciones. Esta idea fue revolucionaria en el seno del Estado para evitar las revoluciones. Por lo tanto, ninguno de estos dos conceptos, ni unidos ni separados, van dirigidos a que la ciudadanía tenga voz ni tenga facultades coercitivas para que la política, que es el ejercicio del poder, se aplique en su beneficio y con unos límites, que es la definición de democracia, como he explicado anteriormente, y no ha sido contrarrestada por mi homólogo. Y por último, el tema de la democracia directa o la democracia indirecta. Yo he dicho que la democracia directa hoy en día es inaplicable, no solamente porque seamos muchos, sino porque mucha gente me dice, por ejemplo, Rubén, con el DNI, las iniciativas legislativas se le pueden presentar a la gente en casa lo lee y después se vota. Bueno, si aquí yo creo que a la gente ya le cuesta venir a una conferencia o incluso ver un vídeo de cualquiera de nosotros en casa, imaginaos leerme 400 páginas de la iniciativa legislativa del tráfico aéreo o de cómo destilar a partir de ahora el whisky o cómo se tiene que vender, no sé qué. Obviamente la gente, para eso, ¿qué existe? Y ese es el punto capital, nuclear, que he dejado para antes que iba a decir ahora. La representación. La representación no es un concepto baladí. En Grecia y en Roma no existía la representación. Los romanos tuvieron que inventar la procuratim rem sua, que los estudiantes de Derecho aquí, que han estudiado Derecho romano, conocerán, que es la representación de la cosa propia. Uno no podía actuar en nombre de otro, eso no existía en Roma, está prohibido. Es a través de la facultad espiritual, a través de los siglos de la Iglesia Católica, de los glosadores y sobre todo del código canónico, donde se inventa la facultad espiritual del ser humano. ¿Y qué es? Hacer presente aquello que no está ausente. Yo aquí a Eloy le firmo un papel en el que autorizo mañana a ir a la Administración Pública o a la Universidad, a la Complutense, que es mi alma mater, a solicitar un permiso o un papel en mi nombre. Y Eloy puede ir con un papel firmado por mí a hacer eso. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Pensarlo. Me invoca. Yo no estoy allí, en la universidad. Él me invoca sin que esté yo presente. Este poder es la representación. No es otra cosa. No le demos más vueltas. ¿Qué es lo que hace la representación proporcional, que se llama? ¿Qué es lo que se aplica en España? Artículo 68.3 de la Constitución. Serán elegidos por sufragio directo, tal, no. Representación proporcional o elección directa. ¿Suprimir eso?
suprimir el mandato. Los ciudadanos solamente pueden elegir a un partido donde un líder, una persona, es quien nombra a toda la Cámara Legislativa para que después voten las leyes que él ordena, y de un día, los que estáis aquí en Madrid, al Congreso, un día que se vote cualquier ley, veréis un diputado en la primera bancada levantado un dedo, 2 o 3. Eso es una orden, una disciplina de partido que sin ningún pudor ni rubor, y es una vergüenza para cualquier persona que sea un demócrata en este país, se permita hoy en día en España que se aplique, no que se haga, que se levanta el dedo, eso es una señal. Pero que se ordena una Cámara Legislativa que por una orden de partido todos los diputados tengan que votar lo mismo, que se intente en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. No, el representante tiene que cumplir con un mandato directo de acción o de omisión. Y si lo incumple, ese diputado que está nombrado por un distrito electoral, a la calle. Y si incluso comete fraude o roba, al juzgado. Eso es lo que incluso en sistemas donde no hay democracia, pero hay tradición de régimen de libertades, como el sistema parlamentario en Reino Unido, o la Quinta República del 58, o la de Gaulle en Francia, se respeta. Y es una escala, pero vamos, yo diría que de un universo a otro, interestelar, entre un sistema político y otro. Porque la representación es el primer factor, el primer escalafón para evitar el autoritarismo, la arbitrariedad. Pero ¿cómo es posible que en este país a todos nosotros se nos haya obligado a estar en nuestras casas, encerrados bajo la amenaza de un cuerpo armado en la calle, la policía, la Guardia Civil, que no es cualquier cosa, de manera ilegal? En contra de la Constitución, en contra de la Constitución. Y no solamente es que se ha hecho y se ha podido hacer, que ese es el punto nuclear, la ley no lo ha impedido, sino que no ha habido responsabilidad. Nadie ha tenido que responder por ello. Bueno, todas estas acciones, todos estos hechos que se han desarrollado, que os estoy poniendo como ejemplos, son las actividades que definen al estudio de un sistema de cómo funciona el sistema político en España, que no es, ni como decía correctamente mi homólogo, una autocracia, donde una única persona tiene el poder total y absoluto, pero tampoco es una democracia. Es una oligocracia que encuentra su forma en el estado de partidos. Y eso es lo que considero que hay que combatir para avanzar hacia algo positivo y que vaya, digamos, suprimiendo las carencias que tenemos en este país y que han desarrollado aspectos nocivos que estamos cosechando hoy en día, como el caínismo, la fractura social y la crisis de identidad nacional. Muy bien, Francisco, ¿algo que añadir o pasamos a la siguiente pregunta? Pues si no te importa, Eloy, sí que voy a dar una breve respuesta a algunas cuestiones, porque es cierto que aunque hay unas coincidencias en ciertos aspectos, pues también tenemos nuestras diferencias, como yo creo que es evidente, ¿no? Entonces, sí que es cierto, Rubén dice, vamos a ver, en la ciencia política no, dice, las cosas son blancas o negras. Yo creo que en la ciencia política y especialmente en la ciencia jurídica… Yo no he dicho eso. No lo dijiste al principio. Yo no he dicho blancas o negras en ningún momento. ¿No son blancas o negras? No lo he dicho. Ah, vale. Pues… hay blancos, negros y grises, pero no bueno, todos gris. Pues, pero hay predominancia de grises. Eso es lo que… Bueno, yo te había entendido la otra cosa al principio, pero bueno, en todo caso… No digo, en mi vida diré nunca vale, que vale. son blancas Me o negras. me extrañó. Pero bueno, en todo caso lo que me refiero es, vamos a ver, sí que es cierto cuando al principio decíamos, ¿no? Aquello me rebatías y dices, bueno, vamos a ver, aquí o se es democracia o no se es democracia, ¿no? Es decir, no vale una democracia más o menos perfecta, una representación más o menos imperfecta. De ahí se traslucía, en cierto modo, que o se es democracia o no se es democracia, o se es blanco o se es negro. No cabe una democracia un poquito imperfecta, un sistema intermedio, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que, evidentemente, la primacía o lo difícil es encontrar en estos puntos, ¿no? En toda esta ciencia política y jurídica, aspectos donde todo funcione perfectamente, las instituciones sean perfectas y haya una democracia 100%. En el plano teórico, en el plano ideal, eso sí que es así, evidentemente. En el plano práctico no lo es, y no lo es hasta el punto de que muchas veces, ya sabéis, que distintos organismos internacionales, distintas entidades, publican todos los años índices de calidad democrática, índices de transparencia, índices, etcétera. Incluso los mejores países, los países escandinavos, a lo mejor llegan a tener en un aspecto 96 puntos, es decir, casi ninguno, es imposible llegar al 100, porque el 100… Solamente la revista The Economist ha publicado eso. Porque el 100… muchísimas escalas, ¿no? Pero de todas formas, es que, vamos a ver, o sea, realmente el 100 es imperfecto, o sea, el 100 es imposible porque somos naturaleza humana, y la naturaleza humana
esa por sí es imperfecta, con lo cual un sistema, aun cuando se pongan todas las trabas posibles para la corrupción, aun cuando se haga un sistema teórico ideal, por ejemplo, en el propio trato de igual a los ciudadanos, es decir, aun cuando la ley fuera igual para todos, esa ley es aplicada por jueces, y los jueces, cuando aplican la ley, es una subsunción lógica de un supuesto abstracto en un marco concreto, y esa subsunción lógica no siempre se aplica igual porque no todos los jueces piensan lo mismo. Hay una labor unificadora, es cierto, por un alto tribunal, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el que fuera, pero no puede exigirse porque si no tendríamos una máquina expendedora, es decir, meteríamos una moneda y no haría falta jueces, se expenderían exactamente el mismo supuesto, que eso son lo que se llaman las potestades regladas de la Administración, la que solo cabe blanco o negro, es decir, yo pido unos requisitos para una licencia y si los cumples te la doy y si no, no. Pero junto con esas potestades regladas existen otras muchas potestades que son discrecionales, ¿no? En donde hay un amplio margen de apreciación por la Administración. ¿Por qué? Porque entran conceptos jurídicos indeterminados y en esos conceptos jurídicos indeterminados ahí ya entra la valoración de cada uno, que tenemos muy distintas percepciones en todo, ¿no? O sea, decía mi abuela, 1000 cabezas, 1000 sentencias, evidentemente. Una segunda cuestión que quería matizar, si me equivoco, Rubén, no sé si lo dijiste, pero claro, la coerción. Ahí también quiero diferenciar, retomando tu distinción inicial que hacías entre el Estado y la nación, la soberanía sí que tiene que residir en la nación y, por tanto, la democracia es el gobierno del pueblo. En cambio, la violencia, o sea, el monopolio de la violencia es del Estado. Entonces, diferenciamos lo que es el pueblo, que tiene la democracia, por otro lado, el Estado, que, desde Max Weber, la teoría del monopolio de la violencia, es a quien le corresponde ejercitar, afortunadamente, porque si no, pues nos damos armas a cada uno y aquí, bueno, ya algunos me hablaréis de la séptima enmienda, ¿no? Pero bueno, incluso en esos casos, en Estados Unidos también hay un monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿no? Entonces, la democracia no implica que se ceda a todos los ciudadanos el poder de coerción, es decir, se les cede el poder de nombrar sus representantes, pero luego lo que es el castigo a los representantes solo caben dos posibilidades, que sería la responsabilidad política, que se exige en las urnas cada 4 años, y la responsabilidad jurídica, cuando van más allá y cometen delitos, que es así, se puede exigir ante los tribunales. Y en ese sentido, no estoy de acuerdo con que no se pueda exigir. Es cierto que existen, que tienen que ser enjuiciados, como ya sabéis, ¿no?, por los delitos cometidos por los presidentes de comunidades autónomas y por el presidente del Gobierno ante Tribunal Supremo y ante Tribunales Superiores de Justicia, pero eso es una garantía de calidad de enjuiciamiento, pero la ley que se aplica es la misma, es decir, no se aplica una ley distinta para cada uno de ellos. En siguiente lugar, y por eso me lleva a pensar que la justicia pues es un sistema igual, ¿no?, desde luego para todos. Luego, en cuanto a la Constitución, quería matizaros también, vamos a ver, la Constitución española, dice Rubén, dice, joder, se hizo de forma secreta en un garaje y tal. Bueno, vamos a ver. En un bar. En un bar, sí, que José Luis, que se come una tortilla cojonuda además, pero muy poco cuajada, que nos os guste la tortilla de patatas es imponente. Dicho lo cual, hombre, una Constitución es que en un sitio que tiene 40 millones de habitantes es imposible hacer por todos, ¿no? De hecho, fijaos ahora en Chile, que ha habido un cierto proceso constituyente, se ha intentado hacer de la forma más amplia, con espectro posible más amplio, es un puñetero desastre, evidentemente. Entonces, aquí, claro, se creó una ponencia, después la ponencia pasó a la comisión, un debate en pleno, y hombre, la garantía que tenemos es que luego se sometió a referéndum para todo el mundo. No, con lo eso cual... no es verdad. Eso, una cosa es que usted diga cosas que, por cierto, yo no he hablado de perfecto ni imperfecto, pero otra cosa es que mienta. ¿Qué y miento? eso no lo voy a permitir. ¿De qué miento, Rubén? A ver, cuéntame. La Constitución no se desarrolló con debate ninguno, ni se creó ponencia. La Constitución se presentó ya en el Congreso redactada. Y la Comisión de Asuntos Constituyentes era una farsa. Efectivamente. Pero la Constitución se presenta ya redactada. Bueno, sí, estaban los padres de la Constitución, efectivamente, pero el ejemplo luego... de Chile, que es una guasa lo que está pasando en Chile. Sí, sí, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se redactó una Constitución, ¿no? Y además mucho tiempo en 1776. ¿Y la redactaron todos los colonos de las colonias? ¿Yo he dicho eso? No, por eso digo, pero entonces, es que no hay ninguna Constitución que se redacte por todo... No, pero las personas que intervinieron en la redacción de esa Constitución eran elegidos directamente por cada una de las colonias. Claro, pero es que aquí partíamos de un sistema evidentemente no democrático, donde no se había elegido a nadie, se crearon unos padres de la Constitución, que bueno, además eran en representación de partidos políticos que ya se habían elegido, 4 por la UCD, 1 por... Bien, efectivamente, porque todavía... Legislativas.
no para hacer una Constitución. Bueno, pero porque ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, para hacer una Constitución Hombre, primero hay que para hacer una Constitución hay que hacer unas elecciones Hombre, constituyentes. ahora vamos a ver, Si os todo parece, el mundo sabíamos... Más allá de este tipo de debates, y perdonad que os corte a los dos, vamos a pasar un poco a explicar, y ya pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Nuestra asociación entiende que la Constitución de 1978 nos ha permitido vivir juntos, es aquella Constitución que nos ha permitido vivir juntos a los diferentes durante más de 44 años y reconoce la estabilidad política, social y económica que nos ha brindado a todos. Pero también creemos que es posible e ineludible su perfeccionamiento. Por eso me gustaría pasar a la siguiente cuestión, si nos parece, y así no sé qué estamos en ello. A ver, que con todo el ánimo de conocer los posicionamientos, porque yo sí quería saber lo que es una Constitución perfecta o imperfecta, una democracia perfecta. Yo todavía no sé lo que es una... Yo no he hablado de democracia perfecta. Yo tampoco, desde luego, no lo sé. O sea, el día que exista una me lo dirán, por eso digo, puedo entender... Pero usted sí ha hablado de democracia perfecta, yo no. Usted ha dicho una democracia puede ser... Yo he dicho que es muy difícil, vamos, que es imposible en la práctica por la naturaleza humana llegar a una... Pero como yo no estoy poniendo como objetivo una democracia perfecta o imperfecta, y usted sí que está diciendo que puede existir o no puede existir una democracia perfecta o imperfecta, yo todavía no sé lo que es una democracia perfecta. Claro. Está claro que, claro que por una parte para Rubén en España, la respuesta que ha dado es que en España no hay una democracia, no se puede considerar que en España hay una democracia, ¿verdad? Por otra parte, Francisco sí que lo considera. Me gustaría pasar a la siguiente cuestión, si nos parece, y es si creéis que es un buen momento para abrir la caja de Pandora, si creéis que es un buen momento para reformar la Constitución y qué reformas legales o constitucionales se deberían llevar a cabo para perfeccionar, a pesar de que hemos utilizado este término, parece de forma incorrecta, para perfeccionar nuestro sistema democrático. Te lanzo primero a ti, Francisco, esta pregunta, como se la lanzó antes a Rubén. Bien. Vamos a ver, yo sinceramente, y aquí ya sí creo que va a haber más divergencia, creo que ahora mismo no es un momento para reformar la Constitución, por lo menos para reformarla de forma amplia. Y además es por una cuestión muy sencilla y además voy a hacer la respuesta muy breve en este momento, ¿no? Es decir, vamos a ver, por un lado, la Constitución lo que establece es un marco muy básico de cuestiones, ¿no? Es decir, la Constitución lo que ha procurado es parte de un consenso en donde había situaciones muy contrapuestas, si os dais cuenta, y luego lo que tiene o que trata de tener es una vocación de perpetuidad. Estos son los dos temas que me llevan a mi no en la respuesta, ¿no? Es decir, por un lado, la vocación de perpetuidad. Si os dais cuenta, el constitucionalismo español, desde el Estatuto de Bayona de 1808, que era una carta otorgada, pues ha habido una gran estabilidad, ¿no? Hemos tenido constituciones pues cada década prácticamente en el siglo XIX, es decir, tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución del 37, la del 45, la del 56, la del 69 de la Primera República, la Restauración Borbónica del 76, luego ya esa duró más hasta la Segunda República, con la del 31, leyes fundamentales del régimen de Franco y llegamos a la nuestra. Y como acaba de decir Rubén, llevamos 44 años, no los he contado, con lo cual confío en que hayas hecho bien el cálculo. Yo, las matemáticas no son lo mío, pero bueno, ya sabéis que llevamos un periodo constitucional de estabilidad institucional muy grande, como hacía tiempo que no habíamos conocido, ¿no? Y además llevamos un sistema de estabilidad en el marco de una democracia, es decir, sin una coerción, ¿no? Porque dices, durante la época de Franco, por ejemplo, sí que hubo un amplio periodo de estabilidad también institucional, pero bueno, ahí no era por convencimiento ciudadano, por lo menos no de todos los ciudadanos, ¿no? Hoy en día, bueno, tampoco de todos los ciudadanos hoy, eso es de luego, pero bueno. Lo que sí quiero decir es eso, es decir, por un lado, es una Constitución que nos ha dado una estabilidad muy importante y para que dé estabilidad es una Constitución breve, que lo que hace es buscar consensos y lo que hace es regular solamente enunciar principios o enunciar cuestiones con las que prácticamente todos estaremos de acuerdo, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, el catálogo de derechos fundamentales o libertades públicas, es decir, lo que se dice es, se reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. ¿Dónde se regula ese derecho al honor? En lo que el Constitucional llama el bloque de constitucionalidad, o sea, en la Ley Orgánica 182 que lo desarrolla. Con la asociación pasa exactamente igual, con todos los derechos, ¿no? Entonces, la mayoría de cuestiones son tan de soslayo o tan de consenso que lógicamente, pues no es la Constitución lo que hay que cambiar, sino que lo que se quiere matizar, y por eso se hizo así, como cualquier buena Constitución, es las leyes que lo desarrollan sin necesidad de cambiar el sistema, ¿no? Y luego, por otro lado, y este es el segundo tema, es por la búsqueda de consensos, es decir, cuando se
promulga la Constitución y cuando se crea la Constitución se hace de un punto de partida donde hay una España enfrentada, ¿no? Las famosas dos Españas, la guerra civil, los republicanos, los nacionales, ¿no? Hay dos bandos muy enfrentados que deciden sentarse a la mesa, ponerse de acuerdo, luego todo esto encima con los nacionalismos por detrás y aún así se llega a un acuerdo. Esas condiciones que se acuerdan ahí, de mejor o peor manera, nos guste más o nos guste menos, pero sí que es cierto que se alcanzan, y yo creo que si os pregunto a vosotros ahora, creo que no seríamos capaces, ¿no? O nadie cree que hoy en día seríamos capaces de alcanzar ese mismo nivel de consenso. Entonces, es cierto que todo el mundo dice, bueno, hay que reformarla, o es muy frecuente decir ahora, hay que reformarla ya, pero ¿en qué dirección queremos reformarla? Y pongo un ejemplo muy claro, antes de concluir. El título estaba en la Constitución, la organización territorial del Estado. Hay mucha gente que dice que hay que reformarla. Lo que pasa es que tenemos partidos que dicen hay que reformarla para lograr una mayor descentralización del Estado y la conversión en un Estado federal, partidos nacionalistas o incluso algunos partidos más de izquierda, y sin embargo otros partidos más de centro-derecha en general dicen no, hay que reformarla para centralizar el Estado, ya se ha cedido demasiado, ¿no? Entonces, claro, es decir, bueno, pues si nos podemos a reformar es para mantener un sistema que perdure. Si vamos a reformar para, con perdón, acabar a hostias, pues para eso ya tuvimos la época preconstitucional, ¿no? Entonces yo creo que eso me lleva hoy, sin perjuicio de que haya cuestiones puntuales que yo creo que sí se pueden alcanzar consensos. Por ejemplo, sería muy deseable, ahora que está muy en candelero, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que eso además sí que ahondaría mucho en la mejora de la democracia, de la separación de poderes y del funcionamiento de nuestras instituciones, y yo creo que ahí hay un consenso mayoritario de toda la sociedad, de la mayor parte, de los partidos políticos ya no lo sé si tanto, y ahí supongo que Rubén dirá que es una muestra, evidentemente, de que hay una desconexión entre partidos políticos y ciudadanía, pero bueno, salvo estas cuestiones puntuales donde se alcance consenso, la mayoría, es decir, no tanto decir, oye, vamos a reformarla, sino para qué o en qué dirección, y para eso yo creo que no se dan las circunstancias hoy en día. Rubén. Sí, yo me he quedado, toma algunas cosas que ha dicho mi homólogo, que tampoco son nuevas, llevamos escuchando 45 años, pero una cosa que me he quedado dándole vueltas, y es el tema de la soberanía. La soberanía reside en el pueblo, en la nación, ha dicho mi homólogo. Me gustaría saber qué es la soberanía para él, para no estar hablando cada uno de un tema, porque si no, aquí cada uno damos un speech, el auditorio oye cada uno una cosa. ¿Qué es la soberanía para mi homólogo? Pues depende, si me preguntas, Rubén, si es soberanía nacional o soberanía popular. Si es soberanía nacional, es... si es soberanía nacional, y esto entronca con una pregunta que a lo mejor me estoy anticipando un poco, que es el mandato imperativo, ¿no? que luego nos centrará hoy el debate, en donde evidentemente es a través de representantes. Si es una soberanía popular, es a través de representantes, pero que son meros emisarios, ¿no? del poder. Entonces, ahí, con lo cual tiende más a una representación directa. En todo caso, la soberanía nacional es, pues, efectivamente, donde reside, ¿no? La capacidad de elección de los representantes, que es básicamente eso, frente a una democracia directa, en una representación que es institucional o indirecta, es el seno de donde nace la capacidad de elegir a esos representantes, que es básicamente la nación o el pueblo, según se utilice uno u otro concepto, que luego, si te parece, entramos más en ese aspecto. Bajo mi punto de vista, suspenso. Ni una cosa ni otra. Bien, bien. Soberanía es un término acuñado, en primer lugar, por la jurisprudencia y la doctrina pesada, medieval, dura, de Jean Bodin. Jean Bodin, que es la primera vez que se utiliza el término soberanía en los 6 libros de la República. Y posteriormente, y lo que es la soberanía es la cualidad del soberano. ¿Y cuál es el soberano? El que tiene el control del ejército, el que tiene el control de la policía, el que, como dice Max Weber, Carl Smith, toda la doctrina, la ciencia política, tiene la facultad de obligarlas a ustedes con la fuerza del Estado. Como dice el señor incluso, o sea, Max Weber, la derecha, hasta Karl Marx, la izquierda, dice Karl Marx, ¿quién es el soberano? El que tiene el poder que no tiene recurso. Ya está. El que no tiene recurso. La soberanía popular, que sí que ha descrito y ha explicado muy bien mi homólogo, y la soberanía nacional es una poesía de Rousseau, posteriormente en la Revolución Francesa, para evitar, después de la destitución de Necker, etcétera, etcétera, y para considerar que el pueblo, a través de una institución que hasta entonces era prácticamente inoperativa, como el tercer Estado, tiene la facultad de dirimir. No, el soberano, y podéis buscarlo en vuestros móviles, ¿qué es soberanía? El que obliga a otro, el que tiene la facultad para obligar a otro sin posibilidad de recurso. Eso es la soberanía.
Lo otro es una poesía, que no tiene aplicación jurídica técnica, que es una fantasía, que no se puede hablar realmente. Que en la Constitución pone que la soberanía reside en el pueblo, por supuesto, la Constitución dice muchas cosas muy bonitas, exactamente, es una carta otorgada, como ha dicho mi homólogo, como la de 1812, que decía que los españoles serán justos y benéficos, porque lo dice un papel. Ah, pues estupendo, fantástico, así se pueden construir sociedades preciosas. Disculpad que sea tan rotundo, pero es que desgraciadamente, y aquí no es una cuestión de personal ni de ver quién tiene razón, es que para mí es crítico el momento en el que estamos viviendo. Es un momento muy grave en el que estamos. Y estamos en un momento muy grave después de 40 años de escuchar esto mismo con toda la buena fe, pero de escucharlo de manera unilateral, de manera total y de manera ininterrumpida en todos los auditorios. En televisiones, en universidades, etcétera, etcétera. No se podía hacer otra cosa. La España enfrentada. ¿Qué tiene que ver la España de la Guerra Civil con la España de 1975-1974? ¿Quién conoce lo que es la Junta Democrática? ¿Quién conoce lo que es la Plata Junta? Carlistas y comunistas unidos en el compromiso de rechazar ellos unilateralmente hacer una constitución si no era a través de una elección de la forma de Estado y de la forma de gobierno. Y estoy hablando de grandes personalidades de la época, entre ellos Gil Robles, los nacionalistas, que se vea lo que hicieron los nacionalistas, desde los vascos, Julen Guimón, etcétera, etcétera, cómo se hizo la Constitución. Es que ese es el problema, no es una cuestión, para mí, lo digo yo, no es una cuestión de razón. Estabilidad, 45 años, maravillosa la estabilidad que tenemos, sí. Terrorismo de Estado, venta de la producción nacional. No, para entrar en la Unión Europea nada más que tuvimos que desguazar el 50% de la industria naviera. El 50%. España era el número 1 en la industria pesquera del mundo. Para no hacer la competencia al resto de países de Europa, Felipe González tuvo que desguazar toda la producción nacional. ¿A cambio de qué? De deuda. ¿Que quién la pagará? Pues ustedes, yo, nuestros hijos, nuestros nietos y ya veremos si nuestros bisnietos. Ya veremos. Así tenemos la inflación que tenemos la situación en la que estamos. Ustedes no se muevan, no se preocupen, que ya haremos nosotros lo necesario para que puedan ustedes seguir pidiendo un crédito, siguiendo teniendo, más o menos estabilidad. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo no quiero escribir libros, no quiero tener razón, he renunciado que me han pedido el doctorado, yo no quiero nada de eso, no quiero dar clases. Lo que quiero es que la ciudadanía española empiece a escuchar por primera vez algunos conceptos que considero, y de hecho yo he tenido grandes enfrentamientos en la universidad simplemente por presentar estas ideas. Por lo cual, repito, estoy muy agradecido a que hoy se establezca este debate. Pero estamos estableciendo que el condicionante a nuestra libertad depende de la dificultad de las circunstancias. Y eso es inadmisible. Un ser humano que renuncia a la libertad renuncia a ser aquello para lo que ha nacido, al igual que un animal que está enjaulado, tiene calefacción o tiene comida, pero no tiene libertad. Pierde su espíritu. Y de esa manera hemos llegado incluso a no saber ni lo que somos como país, como nación. Permitiendo discursos, no permitiendo, porque no hay que prohibirlos, sino dando dinero. Es que ustedes mismos con su dinero, con sus impuestos, con nuestros impuestos, estamos financiando una destrucción del sujeto político nacional, a la que hemos llegado por consenso. Si la democracia, como decía por ejemplo, y estaré yo alejado de sus posicionamientos, Margaret Thatcher, la democracia es la antítesis del consenso. Si el consenso se inventa en la Iglesia Católica, para la unificación de las diferencias de los cismas, en los concilios, desde el de Nicea hasta el último Vaticano. Ahí se permite el consenso, pero en política no. En política o hay lucha por el poder o es sinónimo de que no hay libertad. Como desde el directorio de la Revolución Francesa no ha habido sistema más corrupto que el estado de partidos en el que estamos ahora mismo. Y la traducción lógica evidente, que algunos llaman estabilidad, no es otra cosa más que el cainismo, el aprovechamiento, el inflamar ciertos sentimientos que están provocando una crisis sin parangón en la historia de España. Ojo, cuidado, no estoy exagerando. Hemos vivido momentos muy duros en la historia de nuestro país, pero estamos en un momento en el que no sabemos lo que somos como país. Y eso es realmente grave. Y eso viene de un texto político escrito en secreto, a través de unas elecciones legislativas. Para hacer una constitución hace falta hacer unas elecciones constituyentes, de unos representantes elegidos para hacer una constitución. No en un régimen político anterior, aprovechando la aprobación de una ley donde se permite a un partido comunista que sea legalizado, más un partido socialista inflado por la socialdemocracia alemana. Willy Brandt, Helmut Schmidt, todo eso está escrito.
Lo que pasa es que no se dice en las universidades, pero ahí está. Hasta que eso no se ataque y se combata de manera unánime, si mi acción política, como puede que no sepa mi homólogo o sepan algunos, no es para generar, y respondiendo directamente ya a la pregunta, un momento donde ya veremos a lo que vamos a cambiar la Constitución a ver lo que pasa. No. Es que la única unidad que puede venir, no el cambio a la democracia, la única unidad entre mayores, viejos, ricos, pobres, extranjeros, nacionales, es aquella que vaya en pro de la libertad para todos. Y esa es la libertad política colectiva. O se funda la libertad política colectiva, o España está condenada a su destrucción y a su ruina. Muy bien, Rubén. Y para concretar un poco más, porque hemos estado hablando, ya dándome por aludido, porque hemos hablado de estabilidad y nuestra asociación habla y reconoce esa estabilidad política, sobre todo en referencia con los conflictos a los que ha sido sometido, bueno, o los que ha vivido la sociedad española, de carlistas a isabelinos, de nacionalistas a republicanos. Simplemente, por matizar un poco y por apuntar en una dirección, ¿qué alternativas o cuáles son las soluciones que propones? Porque yo te he escuchado alguna vez hablar de revolución pacífica y es que, no sé, como una forma, ¿no?, para llegar a ese cambio. ¿Pero es posible una revolución pacífica? Bueno, yo como he sido especialmente duro en el inicio de mi última intervención, voy a darle la palabra para que inicie mi homólogo, ya que yo he terminado, si él quiere. Hombre, yo, Rubén, te agradecería, como la revolución pacífica es un concepto tuyo, yo ahí no creo... Mío. Bueno, me refiero que tú preconizas esa revolución y yo disto de ella, o disto hasta cierto punto de ella, te cedo la palabra porque creo que eres tú el que tiene que contestar este aspecto, ¿no? Bueno, pues te lo agradezco mucho. Bueno, no es que sea revolución pacífica o no pacífica, es que solo hay una manera de forzar a un cambio político, hoy en día considero, que es la desobediencia civil de manera unitaria. Pero es que esto no lo inventé yo. Mirad, hay dos posicionamientos al respecto. El de Henry de Thoreau, que se practicó, que es el individual. Henry de Thoreau era un señor en Norteamérica que dijo: ¿yo por qué tengo que estar pagando impuestos para que se hagan guerras fuera y para que el gobierno haga en un país que yo considero la única democracia que existe en el mundo, que es Estados Unidos? Y entonces dejó de pagar impuestos. ¿Qué pasó? Le metieron en la cárcel. Porque estaba él solo. Porque no tenía fuerza. Porque no tenía gracia. Un señor solo, en contra de la ley, a la cárcel. Y a pesar de que le apoyaron fantásticos amigos que tenía, como por ejemplo Walter Bagehot, que tiene unos escritos espectaculares que os recomiendo a los más jóvenes que leáis. Naturaleza, por ejemplo, es una barbaridad. No tuvo efecto. En cambio, hay un precedente anterior maravilloso, fantástico. Antes, por ejemplo, de la India, de Sudáfrica. El otro día un gran compañero, Guillermo, de la Junta Democrática de España, en el acto que tuvimos de la Segunda Asamblea Nacional, citó en los países en los que había sido practicada y había tenido efecto la desobediencia civil. Creo que eran 20 o 25 países en diferentes casos. Pero voy a poneros un ejemplo muy claro, que todos podemos entender y que me encanta que hoy estén despertando pequeños rescoldos en España, con por ejemplo los transportistas, recordándonos lo que es de verdad el poder y la desobediencia civil. Luis XVI destituye a Necker, el primer ministro que sabéis que estaba cercano al tercer estado, etcétera, etcétera. Y entonces se produce, por una incongruencia, por un pánico en París, se produce la toma de la Bastilla, que tampoco es nada, digamos, dirigido ni revolucionario, pero tampoco quiero extenderme mucho. Bueno, y sucede una cosa importante. Se convocan los Estados Generales y un cura de la época, el abad de Sieyes, le dice a Luis XVI: bueno, muy bien, se convocan Estados Generales, pero a partir de ahora, señor rey, se van a convocar Estados Generales y los votos van a ser por cabezas, no por estamentos. Sabéis que estaba la nobleza, el clero y el tercer estado, por lo tanto, siempre perdía el tercer estado, porque la nobleza y el clero aunaban intereses y el pueblo, a pesar de tener un 99% más de representantes, siempre perdía. En cambio, en el voto por cabezas, es decir, por cada uno de los representantes, iba a ganar el tercer estado, las reformas, en fin, toda la arquitectura institucional de la monarquía absoluta se iba a venir abajo. Y el rey dice que no, por Dios, ¿no? Hay que reformar todo, esto va a ser una revolución. Y le dice al abad de Sieyes: muy bien, o usted acepta la convocatoria del tercer estado por cabezas, que se vote por cabezas, o mañana el tercer estado se constituye en Asamblea Nacional y la primera medida que va a adoptar
no es tomar Versalles ni las Tullerías, no, es la abstención fiscal de París. París en bloque deja de pagar impuestos. ¿Sabéis qué hizo el rey? No podía hacer otra cosa. ¿Cómo va a enfrentarse si no tiene dinero para gobernar? Tuvo que aceptar. Y cuando los miembros del tercer estado van entonces a la reunión que había en París, donde se iban a reunir, se encuentran las puertas cerradas porque era una situación de impasse. No se podía permitir eso. Y entonces es cuando van a un frontón que había al lado, que habéis estado en París muy cerca, y se produce el famoso juramento de pelota, donde estaban, en el que se comprometen a que hasta que no se haga una constitución, etcétera, etcétera. No, y empieza la Revolución Francesa en ese momento. Pues esa es la alternativa que se ha practicado y que yo abogo y que considero que no es tan complicada. Pero requiere valentía, requiere unión, requiere fuerza, requiere que una sociedad como la española empiece a hablar de estos temas y a aunar esfuerzos en una dirección, que es que queremos que haya límites y control de la clase política. Si no estoy pidiendo, como en Chile, ni liberalizaciones, ni intervenciones, ni... No, límites y control de la clase política. Límites y control. ¿Quién puede negarse a eso? Bueno, pues ahí es donde está la vía para la unidad de la sociedad en la abstención política, no participar de los procesos electorales, en bloque, al mismo tiempo que eso sucede, salir a la calle, de manera en todas las capitales de España, y pidiendo simplemente libertad, democracia, separación de poderes y representación. No saliendo por reacción a lo que hay, no rechazando lo que hay, como en Chile, ya veremos lo que pasa, sino simplemente hay representación, tengo facultad para elegir a mis representantes, tengo la libertad para echarle, tengo la libertad para que, mejor dicho, la libertad salvaguardada en unos límites de la acción política. No participo. Es más, no solamente no participo, sino que si somos 500.000 o 1 millón de españoles, no pago impuestos. Abstención fiscal. Así os digo yo, os doy mi palabra de honor de que conseguirá un cambio en España. Y yo estaré en primera fila. Francisco, ¿algo que añadir? Sí, no me cabe duda que se conseguirá un cambio. El tema es si ese cambio lo queremos o no, porque el cambio no tiene que ser para mejor con la desobediencia fiscal. Es decir, yo sí que es cierto que Rubén habla muy bien, tiene un profundísimo conocimiento de la ciencia jurídica, filosofía, es muy vehemente. Yo creo que la juventud da vehemencia, cuando ya nos vamos haciendo viejos, ya te vuelves más sosegado, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que a lo mejor los años también te hacen sentarte. A mí realmente la revolución pacífica me asusta, ¿no? Me asusta en un sentido. Por un lado dice, bueno, salir a la calle de forma coordinada en todas las ciudades de España. Bueno, eso no es una revolución, eso se llama derecho a manifestación y, como sabéis, en la Constitución se permite la manifestación pacífica y sin armas y además solo basta con dar una comunicación previa a la autoridad con una antelación mínima. Es decir, la manifestación ni siquiera necesita autorización del Gobierno, solamente se comunica que se ejerce esa manifestación y salimos todos a la calle mañana. Si eso es la manifestación, esto no es ninguna revolución, es el ejercicio de un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Al igual que la iniciativa legislativa, que Rubén decía que servía para poco, y tiene razón porque se lo pueden pasar por donde quieran, ¿no? Tú presentas muchas firmas y que te hagan caso o no, ya lo veremos. Y la manifestación sucede exactamente igual. Si vamos más allá de la manifestación y en lo que hacemos es incumplir las normas, incumplir las leyes, entonces ya, evidentemente, el Estado de Derecho y yo creo que por ende el Estado democrático también quiebra. Y además ya empiezo a decir, bueno, esto yo creo que Rubén no es favorable de lo que sucedió en Cataluña, por lo que yo infiero de lo que ha dicho en algún momento anterior, ¿no? De que no ha habido responsabilidad en Cataluña. Está proponiendo exactamente lo mismo que hizo Cataluña, es decir, en Cataluña unos políticos irresponsables que no querían acatar el Estado de Derecho y que no aceptaban la democracia de todo el pueblo español, que es donde reside la soberanía nacional según el artículo 1.2 de la Constitución. Ahí, aunque Rubén me haya suspendido anteriormente, ya entraremos más adelante también en ese tema, ¿no? Pero bueno, ya lo sé, pero bueno. Pero me refiero, no quisieron aceptar esa soberanía nacional y entonces optaron por la desobediencia de un territorio. Pero ellos eran soberanos. ¿El qué, perdona?
Pero la diferencia es que ellos lo hicieron siendo soberanos. Siendo soberanos. Coño, la Generalitat, si el señor Puigdemont, ¿quién era? Pero ¿a quién azuzaron? Al pueblo. Bueno, y así seguimos soberano el pueblo. Claro, somos soberanos todos, entonces salimos todos a la calle, pero no encauzados. Es decir, no me sirve eso. O sea, quiero decir, esa falacia, la soberanía. Vamos a ver, ahí Rubén, tú antes me preguntaste, me decías, vamos a ver, defíneme soberanía nacional. Entonces, no, soberanía. Vale, claro, es que luego ese es el matiz. Claro, me dijiste, creo, vamos, a lo mejor luego lo podemos repasar. Claro, estoy de acuerdo, pero es una poesía, evidentemente, es una pero posterior. efectivamente, porque sale de Locke, de Rousseau, de Tocqueville, de toda la Revolución Francesa, en donde lo que hacen es una reacción frente al absolutismo anterior, en donde el soberano era el monarca absoluto, y frente a ello, Rousseau, en el espíritu de las leyes, lo que dice es precisamente... Montesquieu, perdón, tienes en el espíritu de las leyes la separación de poderes, y luego, y sobre todo Rousseau es el que dice, efectivamente, que la soberanía nacional es la que reside en el pueblo. ¿Y qué hace cuando le encargan la Constitución de Polonia? Bueno, pero aquí una cosa es la teoría y otra lo que haga la Claro, gente. que Claro, eso es evidentemente. una cosa, pero Bueno, luego pero ¿cuántas veces no pasa eso, no? Como, joder, lo vemos con nuestros políticos día a día, cuando dicen, oye, voy a hacer esto, y luego cuando salen, pues incumplen el mandato representativo. Pero bueno, eso también ha pasado en el 11M, en todo. Precisamente ese es otro ejemplo que quería poner, de decir, joder, el 15M, tienes razón. El 15M, vamos a ver, ¿qué sucedió? Es lo más parecido que tenemos a un movimiento donde la sociedad se supone que despertara. ¿Ha servido de algo? No. Es decir, se crearon nuevos partidos políticos, han bajado en representación después de una serie de años, ellos han institucionalizado, cumplieron las promesas, limpiaron algo, mejoraron algo, en alguna cosa puntualmente sí, en el resto no. Lo único que generó es convulsión, nuevos partidos, nuevos, si quieres, estómagos agradecidos, y nos hemos quedado absolutamente igual. Ahí estoy al 50 millones de acuerdo contigo. El 15M sirvió para que un partido dentro del Estado se aprovechara de una corriente sin organización y sin dirección, que es lo contrario de lo que yo he explicado, y desde el Estado no solamente sirviera para nada. Pero lo que yo he dicho es muy opuesto a eso. Pero dices, con organización y dirección, ¿cómo? Civil. Pero es que los partidos son civiles, se inventan Claro, como civiles. claro. Los partidos en España son civiles, son Claro, estatales. pero entonces ese es un mecanismo que se puede hacer a través precisamente del Estado de Derecho y de nuestra democracia, que es la creación de un nuevo partido. Lo contrario, a través de un ejemplo como el del 15M. No, pero digo, precisamente el 15M salió de la forma contraria, es decir, sale la gente a la calle y después se crea un partido. Coño, lo que se tiene que hacer es canalizar creando un partido, que cualquiera podemos hacerlo, es relativamente sencillo, y a partir de ahí llevar las propuestas. Otra cosa es que lo cumplan o no, pero por más partidos que se creen, si la mayoría luego no cumplen, evidentemente, pero eso ya es naturaleza humana. Es que me encanta porque estás describiendo exactamente los mecanismos institucionales que impiden que desde dentro del Estado se pueda hacer esa modificación. Pero desde fuera menos aún. Mira, si os parece vamos a pasar, porque tenemos poco tiempo y ya me están avisando que Eloy, hemos cumplido parte de ese tiempo, y vamos a pasar bueno, hablando de esta democracia de partidos, a otro punto, y es el mandato imperativo, o la prohibición del mandato imperativo recogida en el 67.2. Os voy a poner un ejemplo que hemos redactado aquí como a modo de pregunta, y es si los dos líderes de los grandes partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, decidiesen ahora cambiar la forma política del Estado de una monarquía parlamentaria a una república, si los diputados deberían acatar este pacto. Y bueno, le voy a lanzar en primer lugar la pregunta a Francisco. No, aunque hubiera una monarquía parlamentaria, que no la hay, también no, claro, exactamente, pero por eso vamos a centrarnos en ese concepto de mandato, de la prohibición del mandato imperativo recogido en el 67.2. ¿Crees que sería posible o que estarían obligados a cumplir ese mandato? No. O sea, Eloy, perdóname, que no sé si he entendido la pregunta del todo. O sea, lo que me vienes a decir es, si hoy en día se vota una cuestión tan importante como el cambio de forma del Estado... Claro, lo dicen los dos líderes en un despacho, vale, y dicen, vamos a cambiar la forma... Y si hay una obligación de voto en virtud de la disciplina de partido de cada partido, ¿no? Bueno, precisamente esto es lo que yo creo que también entronca nuevamente con esta diferenciación entre soberanía nacional, soberanía popular y, por otro lado, mandato imperativo. Yo ahí, no sé, supongo que habrá gente que lo tenga claro, habrá gente que tenéis más dudas, pero quiero diferenciarlo precisamente porque ahí sí que la diferencia y quien lo estableció fue Rousseau, en donde decía, vamos a ver, la soberanía nacional es la que emana del pueblo, como comentaba o explicaba yo anteriormente, frente a las monarquías absolutas, donde estaba el soberano, el monarca absoluto, y él era del que emanaban las instituciones del Estado y las distintas normas y mandatos, ¿no? Y con la soberanía nacional emana del conjunto de ciudadanos que conforman una nación, ¿no? Lo que pasa es que emana a través de eso que llamamos representación indirecta, ¿no? O democracia representativa, que es lo que hemos dicho, a través de los representantes que votamos en el Congreso y en el Senado. Bueno, y entonces Rousseau constata que la mayoría de soberanías nacionales no son soberanías populares,
populares. Es decir, ¿y cuál es la diferencia? Me diréis, pues la soberanía popular es aquella en lo que él dice que el representante, es decir, el diputado, el senador, el parlamentario de turno, es, le llamaba ¿cómo era? Un mero oficial o comisario, creo recordar que decía, ¿no? Simples oficiales o comisarios. Es decir, algo más parecido a lo que a lo mejor podría existir en Estados Unidos, ¿no? En donde sí que es cierto que cada representante lo es de un determinado territorio y se debe más a sus votantes o a su circunscripción con independencia del partido al que pertenezca. Y es más frecuente ver que a lo mejor un miembro del Partido Demócrata o Republicano vota en contra en cuestiones que son de interés del territorio al que pertenece, ¿no? Pues eso es la soberanía popular. Entonces, ahí no habría que confundir eso con lo que es el mandato imperativo. El mandato imperativo que estamos diciendo es lo que sería, entiendo hoy, la disciplina de partido, ¿no? Lo que conocemos con la disciplina de partido, es decir, los partidos que tenemos en España, donde ya sabéis que existe una consigna de voto por parte del partido político, de manera que en el Congreso de los Diputados, sobre una determinada iniciativa legislativa, tienen que pronunciarse todos y votar en un determinado sentido, de manera que quien vota en un sentido contrario es susceptible de ser sancionado conforme a las normas del partido e incluso apartado del partido en casos extremos que hemos visto, ¿no? Pero lo uno no es incompatible con lo otro, es decir, nosotros podemos tener una soberanía nacional, que es la que proclama el artículo 1.2 de la Constitución, y por otro lado podemos tener una democracia, podemos tener una disciplina de partido, ¿no? Con lo cual no son incompatibles desde un punto de vista teórico. Entonces, hoy en día, hombre, quiero decir, creo que ninguno vamos, ya sería una situación donde habría cambiado los fundamentos de los partidos actuales, ¿no? Pero si Partido Socialista y Partido Popular, ¿no? Que entiendo que son los mayoritarios, optasen los dos por cambiar la forma del Estado a una república, evidentemente, al amparo de la disciplina de partido podrían hacerlo, ¿no? Y quien se abstuviese, desde luego sería sancionado. Lo que pasa también, es cierto, y ahí quiero recordar que la Constitución española, ya sabéis que tiene dos fórmulas. Esto es la pregunta teórica y ya te la he dado respuesta, ¿no? Pero vamos, para no causar escándalo, la Constitución española, sabéis que reformarla no es fácil, se regula en el título 10º y hay dos sistemas de reforma, que es la simplificada del artículo 167 para la práctica totalidad de su contenido y luego la agravada del 168 para cuestiones muy concretas, que son el título preliminar, la sección primera del capítulo segundo del título primero, o sea, derechos fundamentales y libertades públicas, y el título segundo, que es precisamente la forma del Estado, ¿no? La monarquía. De manera que si alguien quisiera hoy en día cambiar la monarquía, no es tan fácil como que se pongan los dos partidos de acuerdo, sino que sería necesario que obtuviesen la mayoría, si no recuerdo mal, decía el 168 de la Constitución, de 2/3 en ambas cámaras. A partir de ahí disuelven las cámaras, se convocan nuevas elecciones generales, las nuevas cámaras la aprueban otra vez la mayoría por 2/3 y se somete a referéndum de todos los españoles, ¿no? Con lo cual, quiero decir, es un supuesto en donde el cambio es muy complicado y también es un supuesto donde, desde luego, se asegura que existe un consenso muy importante sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, es algo que es francamente complejo de cambiar, ¿no? Rubén, ¿estarían obligados los diputados a acatar este pacto? Y perdona, Rubén, que te interrumpa, yo he hablado desde el punto de vista estrictamente legal, no moral, ¿sabes lo que quiero decir? Otra cosa es la opinión moral que pueda merecerme si están obligados o no. Es ese... ¿Cómo que si están obligados? Si están obligados a cumplir el pacto, es decir, que el Partido Popular, el Partido Socialista, los dos líderes, como hemos hablado antes, ¿no? En un despacho, se sentasen a negociar, estarían obligados sus diputados o los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista a cumplir este pacto. Es que no estén obligados, es que es imposible, está blindado, 68 de la Constitución. O sea, vamos a ver, hay varias cosas que estamos confundiendo. Hemos hablado de proclamar una república, monarquía, eso son formas de Estado. La separación de poderes, que por cierto no es con el judicial, la separación de poderes es entre el legislativo y el ejecutivo, lo otro es independencia judicial. Se dijo, el espíritu de Montesquieu, el poder judicial es presque nil, casi nulo, no tiene poder como tal, políticamente, el ejercicio del poder. Pero respecto al tema de el mandato imperativo, ¿no? Que era la pregunta. Bueno, el mandato imperativo tiene que ver con la forma de gobierno, no con la forma de Estado. Da igual, si es que aunque hubiera un rey, una cosa es monarquía, república, forma de Estado, otra cosa es presidencialismo, parlamentarismo, diferentes tipos de forma de gobierno. Y en la forma de gobierno, independientemente de ello, ¿qué es el mandato imperativo? El mandato imperativo deriva del Quadern de Doléances, que era un cuaderno de quejas. ¿Qué era el cuaderno de quejas? Cuando la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, en la convocatoria de Estados Generales, los miembros del tercer Estado acudían a la Asamblea, tenían que ir con un cuaderno
y no podían hacer nada que no estuviera dentro del cuaderno, porque eran representantes, como bien ha explicado, exactamente igual que sucede en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos. Es decir, el que iba a representar a un distrito no podía salirse de lo que decía el cuaderno de Dolans. Eso, cuando se hace la revolución, que triunfan las ideas de Rousseau, se suprime. Se suprime porque Rousseau decía que allí donde hay representantes no es necesario que esté el pueblo. Es más, Rousseau va en contra de la representación a través del contrato social, tomando la idea originaria de Hobbes del Leviatán. Pero es que por eso lo he preguntado Dimólogo. Cuando fuera de esta teoría bonita, preciosa y muy poética le piden una constitución para Polonia a Rousseau, ¿sabéis lo que hace? Nombrar representantes, porque no hay otra manera de estructurar una sociedad como la de la época en un texto normativo. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? De un mandato. Como he explicado antes en la representación, dependerá de quién dé el mandato que determine políticamente qué hay. En España hay mandato imperativo, aunque esté prohibido en la Constitución. ¿Hay o no? Yo creo que sí hay mandato imperativo, ¿no? Cuando hay un señor en la bancada que ordena al resto de diputados lo que tienen que votar. Es más, cuando hay una disciplina del partido. Es más, cuando hay un acuerdo que está aprobado, publicado en el Congreso de los Diputados de expulsión y compromiso de todos los diputados y miembros del partido, de todos los líderes del partido, de todos los partidos, de no asumir en sus filas a un diputado que haya violado la disciplina del partido. Es decir, para el diputado que no es manso, que no se atiene a las órdenes del líder de su partido, es defenestrado del sistema de la oligarquía de la camarilla. Pero eso no tiene nada que ver con para lo que se generó el mandato imperativo. El mandato imperativo depende de si es del líder del partido, que es quien va a hacer las leyes a través del mandato imperativo con sus representantes que ha elegido él, que votamos, no elegimos, que es un matiz importante, y después las va a aplicar, o si es del distrito electoral que elige al representante. Porque si ahí se aplica el mandato imperativo, entonces sí. Entonces la pregunta no es si mandato imperativo sí, mandato imperativo no, sino es qué sistema político para la elección de representantes hay a la hora de hacer las leyes. Y si prima o no el mandato imperativo. Si los representantes son elegidos por los ciudadanos, elegidos, no votados, elegidos, entonces el mandato imperativo claro que tiene que operar. Pero es que es muy sencillo, es como si aquí, el auditorio que tenemos aquí, dirimimos en varios bloques que unos quieren privatizar la universidad y otros quieren que se mantenga pública. Vamos a imaginar dos grandes corrientes. Y eligen a un representante. Y ese representante, en vez de hacer lo que el grupo mayoritario ha elegido, le dan plenos poderes para hacer luego lo que él quiera. Y se reúne pues con una empresa, con otra, con el rector, y elige, en virtud de sus intereses, una cosa. Pues que así es como funciona el sistema político en España a día de hoy. Es que esto no es nuevo. Si ahí opera el mandato imperativo, pero es abominable. Ahora, si opera un sistema representativo donde cada grupo poblacional tiene su representante para luego unir, y por mayoría, que es la democracia, mayorías y minorías, aunar voluntades e intereses, ahí el mandato imperativo es una maravilla. Por lo tanto, depende del sistema electoral. ¿Qué sistema electoral hay en España? 68.3. Por lo tanto, el mandato imperativo, aunque esté prohibido en la Constitución, opera. Y opera de manera abominable para garantizar el control del líder del partido. Muy bien, pues con esta intervención y sintiéndolo mucho, hemos, damos por concluido este coloquio. Muchas gracias a los dos por venir y por acudir a nuestra llamada. Y nada más, esperemos que hayan disfrutado.